Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 50. Capítulo 50. ¿Estás con el gobierno, o con la marina? Capítulo 50. ¿Estás con el gobierno, o con la marina? El famoso cazador de piratas de Leas Blue, Zoro del estilo de las tres espadas, lanzó un desafío al hombre que se encontraba en la cima de la esgrima mundial. Dracule Miauk, el ojo de halcón. Ya fueran los piratas aterrorizados, los chefs del restaurante o los clientes que aún no habían huido, cualquiera que hubiera escuchado estos dos nombres quedó estupefacto ante el repentino duelo. Uno era el formidable maestro del estilo de las tres espadas, famoso en todo el East Blue. El otro era el legendario más grande del mundo, situado en la cima de todos los espadachines. Después de su sorpresa inicial, Honji y Yosaku se pusieron de pie de un salto, gritando hasta quedarse roncos para animar a su gran hermano Zoro. Frente al espíritu de lucha y la declaración de Zoro, la expresión de ojo de halcón permaneció fría y severa. Su mirada recorrió a Zoro. Como espadachín, deberías ser capaz de ver la brecha que nos separa. Sabiéndolo, aún así lanzar un desafío, ¿se debe a una firme convicción en tu corazón, o simplemente a una tontería nacida de la ignorancia? Zoro apretó a Wado Ichimonji entre sus dientes, agarrando fuertemente las empuñaduras de sus espadas mientras se encontraba con la mirada de ojo de halcón. El mejor espadachín del mundo, ese título ha sido mi sueño desde la infancia. Más tarde, también le hice una promesa a un amigo. ¿La brecha? Claro que lo sé. Sobre todo después de oír que el East Blue es el mar más débil y verte partir ese enorme barco por la mitad con mis propios ojos, esta brecha es aún más grande de lo que imaginaba. Pero aún así te desafío. Zoro apuntó abruptamente su espada hacia Ojo de Halcón. Si me falta incluso el coraje para desenvainar mi espada contra mi objetivo, entonces mi sueño podría terminar aquí mismo. Ralph, que escuchaba atentamente desde cerca, sintió una inexplicable agitación en su corazón. Sabía que no podía ganar, pero aún así sacaba su espada, ¿por qué le resultaba tan familiar? Extrañas asociaciones pasaron por su mente. Maldita sea, si Zoro entendiera algo sobre el espíritu de sacar la espada, los cañones del Going Merry bien podrían ser reemplazados por unos italianos. A pesar de que la declaración de Zoro estaba llena de determinación y coraje, la expresión de Aokeye mostró pocos cambios. Él simplemente asintió levemente. Acepto el reto. Mientras hablaba, extendió la mano y se quitó el pequeño collar con una cruz que colgaba de su cuello. Con un ligero movimiento de su dedo, la cruz se transformó en su mano en una pequeña daga con una hoja de apenas 10 centímetros de largo. Sosteniendo el pequeño cuchillo, Ojo de Halcón miró con calma a Zoro. Soy diferente de quienes creen que hasta un león debe usar toda su fuerza para atrapar un conejo. Contra un oponente como tú, este pequeño cuchillo ya es excesivo. Hizo una pausa y agregó con pesar. Desafortunadamente, no puedo encontrar una cuchilla más pequeña conmigo. Bastardo, debería haber límites para menospreciar a la gente. La ira de Zoro se encendió. Esto no era solo desprecio por su fuerza sino un pisoteo de sus sueños. Tu enojo demuestra precisamente que todavía, no comprendes del todo la brecha que hay entre nosotros. Al ver esto, Zoro no dijo más. Estilo de tres espadas. Onigiri. Con un rugido, Zoro atacó, sus tres espadas cortando simultáneamente en ángulos precisos. Las hojas entrelazadas formaron una red mortal, llevando su inquebrantable convicción directamente hacia Ojo de Halcón. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todos los espectadores conteniendo la respiración. Frente a esta técnica definitiva que podría forjar una reputación temible en todo el East Blue, Aokeye simplemente inclinó la punta de su pequeño cuchillo hacia adelante con precisión infalible, ejecutando un suave empuje. Tintinar. Se escuchó un sonido nítido. El imparable estilo de tres espadas de Zoro. Onigiri fue congelado a la fuerza en el aire. La intersección de sus tres espadas fue señalada por la punta de ese pequeño cuchillo, disolviendo todo impulso y velocidad en ese único punto. Zoro sintió como si hubiera chocado contra una montaña invisible, incapaz de avanzar ni un centímetro más. Sus pupilas se contrajeron brevemente y la sorpresa se reflejó en su rostro durante menos de medio segundo. Sus afinados instintos de combate se activaron de inmediato. Sus tres espadas giraban como una tormenta furiosa, con un brillo denso como las olas del océano, atacando a Ojo de Halcón desde todos los ángulos más difíciles. Sin embargo, Aokeye permaneció en su lugar, sin siquiera mover sus pies. Su brazo que sostenía el cuchillo se movía a velocidades apenas visibles a simple vista, parando y bloqueando.
Cada movimiento era mínimo, pero perfectamente sincronizado para interceptar el ataque de Zoro, desviando o repeliendo sin esfuerzo cada feroz ataque. Luego, en lo que pareció un movimiento casual hacia arriba, Aokeye giró su muñeca. Sonido metálico. Una fuerza sutil pero poderosa atravesó el brazo de Zoro, entumeciéndolo al instante. Perdió el control y se tambaleó hacia atrás, aterrizando con fuerza en la cubierta con un golpe sordo. Humillación, humillación absoluta. A pesar de que se había preparado mentalmente, a pesar de que sabía que su oponente era el más fuerte del mundo, ver la brecha mostrada tan claramente ante él llenó a Zoro de una frustración insoportable. Aokeye ni siquiera había aprovechado el aterrador poder capaz de atravesar acorazados. Estaba jugando con él usando solo su habilidad. Ahora que vio la diferencia y debería simplemente admitir la derrota. Imposible. Luchar con todo lo que tenía, incluso si eso significaba la muerte, sería un honor. Era un hombre decidido a convertirse en el mejor espadachín del mundo. Si se rendía, todo el sudor y los votos del pasado serían en vano. Zoro, porque eres un niño, puedes perseguir tus sueños, ojalá yo también pudiera convertirme en el mejor del mundo. Mi sueño es convertirme en el rey pirata, así que, por supuesto, mi compañero de tripulación tiene que ser el mejor espadachín del mundo. Las voces de su más querido amigo y su capitán rugieron en su mente, alimentándolo con un coraje ilimitado para levantar sus espadas una vez más. Caza del tigre. Una resolución más fuerte produjo un ataque aún más feroz. Sin embargo, el resultado no cambió. Aokeye una vez más señaló la falla en el asalto de Zoro. No solo eso. Aprovechó la fugaz abertura y empujó su muñeca hacia adelante. Aplastar. El pequeño cuchillo se hundió sin esfuerzo en el pecho de Zoro. El tiempo pareció congelarse. Los espectadores, ya sea Honmi y Yosaku, los chefs del restaurante o incluso los piratas de Krieg restantes, quedaron sin palabras por la sorpresa. Zoro del estilo de las tres espadas, famoso en todo el East Blue y realmente había sido atravesado en el pecho por el mejor espadachín del mundo y usando un cuchillo tan pequeño como un juguete. Gran hermano Zoro. Los ojos de Honmi y Yosaku se abrieron con furia, la sangre hirviendo mientras rugían y se preparaban para cargar hacia adelante imprudentemente. Esperar. La voz de Lucía era inusualmente severa mientras retenía con firmeza al impulsivo duro. No se vayan. Esta es la pelea de Zoro. Tenía la cabeza gacha, y su sombrero de paja ocultaba su expresión. Aunque sus ojos rebosaban preocupación, se mantuvo firme, respetando la decisión de su camarada. Ojo de Halcón no retiró de inmediato el pequeño cuchillo. Miró a Zoro, quien seguía mirándolo con fiereza a corta distancia, y preguntó con calma. ¿Preferirías que te traspasaran el corazón antes que retroceder siquiera un paso? El rostro de Zoro estaba pálido por el dolor, pero su voz permaneció excepcionalmente clara. Realmente no puedo explicarlo, siento que no puedo retroceder, si doy un solo paso atrás, entonces cada promesa que he hecho, será anulada por mis propias acciones, y nunca podría recuperarlas. ¿Preferirías morir antes que admitir la derrota? Un leve destello brilló en los ojos de Miauk. Morir mientras persigues tu sueño, Zoro recordó las palabras de Lucía, con una sonrisa apareciendo en su rostro, eso sería, algo bueno. Al ver la sangre brotar continuamente del pecho de Zoro y su mirada resuelta y desgarradora, Nami ya no pudo contenerse. Ella no podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué lucha Zoro? ¿Cómo pudo desperdiciar su vida para desafiar a ese monstruo invencible? Ralph estaba de pie junto a ella, observando la trágica escena en el mar con emociones complejas, hablando como si le respondiera, pero también como si hablara consigo mismo. Quizás, es porque realmente hay cosas en este mundo que hacen que las personas no puedan resistirse a perseguirlas y aferrarse a ellas, incluso cuando saben que podría significar la muerte. Estas palabras actuaron como una llave, desbloqueando un recuerdo doloroso en el corazón de Nami. Recordó hace muchos años, en aquel día infernal, aquella figura delgada pero decidida parada entre ella y su hermana, frente al arma del hombre pez. De repente, las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. Nami comenzó a sollozar en silencio, repitiendo. ¿Qué podría ser más importante que la vida? ¿Vivir, no basta con vivir? ¿Por qué la gente debe morir por cosas que no puede ver ni tocar? Sanji también se sorprendió por las acciones de Zoro, pero cuando vio a Nami llorando, inmediatamente quiso consolarla. Sin embargo, Nami naturalmente apartó la mano extendida de Sanji y en su lugar se enterró en el abrazo de Ralph, presionando su rostro contra su pecho mientras sus hombros temblaban incontrolablemente. Señorita Nami, la mano extendida de Sanji se congeló en el aire.
Al ver a Nami en los brazos de Ralph, una mezcla de dolor, decepción y celos intensos lo ardió al instante por todo el cuerpo. Estaba tan enojado que se le hinchaban las venas de la frente, apretando los dientes, pero no pudo apartar a Nami por la fuerza cuando estaba emocionalmente angustiada. Solo pudo quedarse allí, furioso. Bastardo. ¿No te gusta la señorita Lucía? ¿Cómo puedes ser tan caprichoso como yo? Aunque sostenía una belleza en sus brazos, Ralph en ese momento no tenía ningún pensamiento romántico. Tenía los brazos algo rígidos, la mirada fija en Zoro. Su corazón se conmovió tanto por las palabras que acababa de pronunciar como por la escena que tenía ante sí. ¿Qué cosas son más importantes que la vida? Familia, amistad, amor, sueños, justicia, rectitud. Podía enumerar fácilmente estas palabras e incluso exponerlas elocuentemente con referencias clásicas. Pero, sinceramente, si realmente estuviera ante una elección de vida o muerte, ¿podría él, Ralph, este transmigrante de una era de paz que cruzó con un sistema, ser realmente como Zoro, enfrentándose con calma a la muerte por el bien de una promesa, un sueño? En términos de dificultades y pruebas soportadas, incluso el más débil del barco, Usopp, o un pirata común de East Blue, probablemente había experimentado mucho más de lo que él, este transmigrante, había experimentado jamás. Las aventuras de la tripulación del sombrero de paja apenas comenzaban. Por ahora, todo estaba apenas bajo su control, gracias a su conocimiento de la historia original y a la ayuda del sistema. ¿Pero qué pasa con el futuro? Entrando en Grand Line, enfrentándose a los 4 emperadores, almirantes, esos verdaderos monstruos, ¿qué pasaría si realmente se encontrara con una prueba que exigiera que apostara su vida para defender algo? ¿Podría hacerlo? Su cariño por Lucía y su deseo de unirse a la tripulación del sombrero de paja se debían en parte a la estrategia y al sistema, pero en el fondo, ¿no anhelaba también convertirse en como ellos? ¿Personas con fe pura y almas ardientes? Simplemente no sabía si la resolución o el juicio vendrían primero. Y cuando llegara la verdadera prueba, ¿sería capaz de soportarla? Justo cuando el corazón de Ralph se agitaba convulsivamente, la situación en el mar cambió de nuevo. Zoro se había ganado el reconocimiento de Drácula Ojos de Halcón y Auk. Zoro, con una daga atravesada en el pecho, su respuesta y mirada resueltas, parecían haber logrado finalmente que el espadachín más fuerte del mundo se enfrentara a él. Aukeyes retiró lentamente la pequeña daga, mientras la sangre brotaba. Miró a Zoro, pálido pero aún erguido. Di tu nombre. Soportando el insoportable dolor, Zoro levantó la cabeza y rugió con su última gota de fuerza. Roronó a Zoro. Lo recordaré. Ojos de Halcón asintió, envainó la daga manchada de sangre y la transformó nuevamente en una cruz que colgaba de su cuello. Luego, lentamente extendió la mano y agarró la empuñadura de la espada larga de color negro azabache que estaba detrás de él. La hoja que simbolizaba al más fuerte del mundo, la empuñadura de Yoru. Entonces, como respuesta a tu resolución, la voz de Aokeyes tenía un peso solemne. Usaré esta espada negra más fuerte del mundo para concederte la cortesía merecida de un espadachín. Sacó la espada negra Yoru, una presión intangible que se extendía de forma tangible. En los ojos de Zoro no había miedo, solo un espíritu de batalla ardiendo hasta el límite y una aceptación serena sin remordimientos. Respiró profundamente, reprimiendo el agudo dolor en su pecho, y asumió su postura final con las 2 espadas en sus manos, Wado Ichimonji apretada fuertemente entre sus dientes. Técnica secreta del estilo de las 3 espadas. 3000 mundos. En ese momento desató su corte más poderoso, su figura y la luz de su espada se fusionaron en una sola, transformándose en un meteorito decidido que se estrelló contra la imponente montaña conocida como la primera del mundo. La mirada de Aokeye se agudizó, su mano agarró la espada negra Yoru mientras él y Zoro se cruzaban. No se escuchó ningún ruido estremecedor. Solo 2 chasquidos tenues y nítidos. ... Las 2 espadas en las manos de Zoro se rompieron instantáneamente al entrar en contacto con la hoja negra Yoru. Técnica definitiva gastada, armas rotas. Zoro finalmente reconoció por completo su derrota. Había perdido por completo, estaba convencido de todo corazón. Lentamente, envainó a Wado Ichimonji. Entonces, bajo las miradas incrédulas de todos, se enfrentó a Ojos de Halcón, se enfrentó a esa espada negra que había matado a incontables enemigos poderosos, y lentamente, abrió sus brazos. Estiró el brazo y sacó el pecho. La vergüenza de un espadachín reside en las cicatrices que tiene en la espalda. La voz de Zoro transmitía un orgullo y una aceptación indescriptibles.
Aunque Ralph no estaba completamente de acuerdo con este sentimiento interno, un rastro casi imperceptible de apreciación pareció parpadear en el rostro perpetuamente severo de Aokeye. Bien dicho. Mientras las palabras caían, la hoja de la espada negra Yoru se transformó en un elegante arco negro, descendiendo en diagonal. Ruido sordo. La sangre floreció en el pecho de Zoro como la flor más trágica pero hermosa. Una herida enorme que se extendía desde su hombro hasta su cintura, lo suficientemente profunda como para revelar el hueso, apareció en su cuerpo. Si uno siguiera la propia lógica de Zoro, este golpe frontal recibido por el mejor espadachín del mundo debería ser considerado el mayor honor que un espadachín podría recibir. El cuerpo de Zoro se balanceó, inclinándose hacia atrás mientras caía hacia el agua helada del mar. Zoro. Lufia ya no pudo contenerse y dejó escapar un grito desgarrador. Ella podía respetar la elección de su camarada de dar todo por su sueño, pero no podía aceptar verlo morir ante sus ojos. Su brazo de goma se enroscó instantáneamente, listo para lanzarse imprudentemente hacia Aokeye. Sin embargo, su movimiento fue detenido por una mano. Era Ralph. De alguna manera ya había liberado a Nami de su abrazo y rápidamente le dio instrucciones a Lufia. No actúes precipitadamente. Zoro todavía está vivo. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, un ligero sonido vino de la cubierta bajo los pies de Ralph cuando su figura desapareció abruptamente. Zoro. Cuando reapareció, ya había sacado a Zoro del agua del mar, colocándolo sobre unos restos relativamente estables. Ralph sacó suministros médicos de emergencia y vendajes que había preparado con anticipación, listos para realizar un control de sangrado de emergencia y vendar a Zoro. La herida en el pecho de Zoro era horrible de contemplar, pero tal como su Aki de observación había percibido, había evitado zonas vitales. Aunque la hemorragia era abundante, un tratamiento oportuno podría salvarle la vida. Aokeye realmente había mostrado misericordia. En ese momento, una voz sonó por encima de Ralph. ¿Eres el compañero de este joven espadachín? Los movimientos de Ralph se detuvieron un poco. Sin levantar la vista, continuó vendando mientras respondía simplemente. La voz continuó preguntando. Tu técnica de movimiento, es Zoru de los 6 poderes, ¿no? El corazón de Ralph de repente dio un vuelco. A pesar de todos sus cálculos, no lo había previsto. En el East Blue, ni los piratas ni el personal de la Armada habían reconocido que sus técnicas provenían de los 6 poderes de la Fuerza Secreta Directa del Gobierno Mundial, el CP9, lo que inconscientemente lo hizo bajar la guardia. Había olvidado que el hombre que tenía delante era uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, el experimentado Drácula Ojos de Halcón Yauk. La voz de Aokeye permaneció mesurada mientras presionaba más. ¿Eres del gobierno? ¿O quizás de la marina? Aunque dichas en voz baja, estas palabras cayeron como un trueno. No solo le encogieron el corazón a Ralph, sino que también atrajeron miradas sospechosas de quienes escuchaban atentamente en la distancia. Incluso Zoro, gravemente herido e inconsciente, abrió los ojos de par en par. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 51. Yo también tengo que darlo todo. Extra. Capítulo 51. Yo también tengo que darlo todo. Ante esta situación, Ralph reaccionó de una manera que nadie esperaba. Levantó bruscamente la cabeza, cambiando instantáneamente a una expresión despistada al estilo Lufia, parpadeando y hablando en un tono extremadamente inocente. ¿Qué gobierno? ¿La marina? No sé de qué estás hablando. Luego bajó rápidamente la cabeza, atando torpemente el vendaje de Zoro mientras se quejaba casualmente con el espadachín. Zoro, deja de mirar a tu alrededor cuando estás tan malherido. Descansa bien y cierra los ojos ahora mismo. Inmediatamente después, como si recordara que el mejor espadachín del mundo estaba cerca, rápidamente se volvió hacia Aokeye con una sonrisa rígida pero educada. Bueno, Ojo de Halcón Mayor, solo vine a rescatar a mi compañero. Me iré en cuanto lo haya salvado. Tener el honor de presenciar en persona al mejor espadachín del mundo hoy es un verdadero privilegio. Este joven se marcha y no lo molestará más. Después de hablar, levantó con fuerza al espadachín casi inconsciente y de repente activó a Zoru con sus pies. ¡Zas! Antes de que nadie pudiera procesar esa actuación llena de agujeros, Ralph ya había saltado de nuevo a la cubierta del restaurante marítimo Baratie con Zoro, aterrizando junto a Lufia y los demás. El aire quedó en silencio por un momento. Entonces surgieron susurros de los chefs, de los piratas que quedaban y de algunos clientes valientes que no habían huido. Esto es demasiado deliberado, ¿verdad?
Bien podría haber escrito estoy escondiendo algo en su frente, esa velocidad de movimiento de ahora definitivamente no es algo que un pirata común debería tener. ¿Agente del gobierno? ¿Espía de la marina? ¿Podría una tripulación pirata tan pequeña ocultar un gran secreto? SHH, baja la voz, no causes problemas. Varias miradas especulativas y sospechosas cayeron sobre Ralph como sombras. En ese momento, Ralph se dio una palmada repentina en el muslo y gritó con más volumen que antes, lleno de preocupación. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¿Dónde está nuestro Going Merry? Cuando el mayor ojo de halcón partió en tres el barco destrozado de Krieg, las olas eran enormes. ¿Volcó nuestro Going Merry? Usopp sigue a bordo. Esta táctica de usar hechos para desviar la atención resultó inmediatamente más efectiva que la actuación puramente actoral anterior de hacerse el tonto. Por lo menos, Luffy se distrajo con éxito. ¿Qué? Going Merry ha desaparecido. Luffy saltó inmediatamente, escaneando los alrededores como una torre de vigilancia, su rostro lleno de ansiedad. Usopp. ¿Dónde estás, Usopp? Going Merry. Mi Going Merry. Nami también se liberó temporalmente de sus complicadas emociones y pronto señaló un pequeño punto que casi desaparecía en el horizonte. Allí. Va Merry. Viene de vuelta, parece que las enormes olas y las turbulentas corrientes lo arrastraron mucho antes. Finalmente todos respiraron aliviados. Parecía que Ralph había utilizado con éxito la emergencia de la desaparición de Going Merry para desviar temporalmente la atención de sus compañeros de temas delicados como 6 poderes y gobierno. Pero Ralph sabía claramente en su corazón que esto solo era posible gracias a la confianza que estos compañeros tenían en él. Algunas cosas simplemente no requerían explicación ante aquellos que confiaban en ti. El Zoro al que sostenía, a pesar de sangrar por todas partes, seguía insistiendo en hablar. Con razón eres tan paranoico, resulta que tus propios antecedentes, son los más cuestionables de todos. Pero, Luffy cree en ti, y nosotros también. Zoro levantó levemente la voz y continuó. No importa cuál era tu identidad antes, ahora eres un compañero de la banda del sombrero de paja, creemos que no harás nada que pueda dañar a tus camaradas. Estas palabras llegaron claramente a oídos de los que estaban cerca. Se lo dijeron a Ralph, pero no estaban destinados también a Nami, cuya confianza había estado flaqueando. Aunque Luffy no entendió del todo, asintió vigorosamente con una sonrisa radiante en su rostro. Así es. Siempre he creído en todos. Creo que Usopp protegerá el Going Merry. Y creo que Sanji se convertirá en nuestro cocinero. De repente, Sanji fue llamado y respondió instintivamente. Oye. Aún no he aceptado unirme a tu barco, sin embargo, cuando se encontró con los ojos claros y confiados de Luffy y la mirada de Nami, que acababa de dejar de llorar, con los ojos todavía rojos, Sanji sintió que su corazón se aceleraba sin control, incapaz de decir otra palabra. Sí, si realmente fuera, la razón principal definitivamente sería la señorita Luffy y la señorita Nami, Sanji se dijo a sí mismo interiormente. En segundo lugar y la determinación de este cabeza de alga por lograr su sueño incluso a costa de su vida y me ha conmovido un poco. Viejo, esto es lo que querías que entendiera. En ese momento, en el barco negro con forma de ataúd, Aokeye ya había colgado la espada negra Yoru sobre su hombro, preparándose para partir. Parecía haber perdido interés en la torpe actuación de Ralph y la farsa posterior, o tal vez el susurro anterior de Zoro sobre confiar en los camaradas también había llegado a sus oídos. Suficiente. La voz de Aokeye se trasladó con la brisa del mar, dado que ni siquiera a tus compañeros les importan tus antecedentes sospechosos, no tengo necesidad de investigar más. Luego le gritó a Zoro, que estaba gravemente herido en la cubierta. Esfuérzate por ser más fuerte. Entonces, intenta superarme, ronronó a Zoro. Al escuchar estas palabras, Zoro, que estaba casi inconsciente, sacó fuerzas de algún lugar y de repente levantó su brazo derecho aún funcional, levantando el Wado Ichimonji que había estado agarrando con fuerza por encima de su cabeza, rugiendo con una voz ronca pero resuelta. ¿Acaso necesitas decirme eso? Sin duda me convertiré en el mejor espadachín del mundo. Hizo una pausa, su mirada recorrió a sus compañeros cercanos antes de finalmente fijarse en Lucía, su voz transmitía un orgullo y un vínculo sin precedentes. De lo contrario, ¿cómo podría ser digno de ser el compañero del rey pirata? Ja 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 ja. Al oír esto, Lucía inmediatamente puso sus manos en sus caderas, hinchó el pecho y rió con inmensa alegría. Eso es. Exactamente. ¿Rey pirata? Estas 3 palabras provocaron instantáneamente un alboroto entre los piratas que quedaban cerca.
Incluso los movimientos de Aokeye se detuvieron ligeramente. Giró la cabeza, su mirada tenía un dejo de escrutinio mientras recorría el rostro de Lufia lleno de sol y valentía, luego miró a Zoro, gravemente herido pero de mirada ferviente, y a los otros cercanos con expresiones variadas. Ralph, Nami, Sanji y el resto. Rey Pirata, ese es un camino aún más difícil que superarme. Ustedes, son un grupo bastante interesante. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Si el destino lo permite, volvamos a encontrarnos en Grand Line. Dicho esto se preparó para zarpar. Oye. Ojo de halcón. De repente estalló un rugido. Era Krieg, vestido de pies a cabeza con una armadura dorada y completamente armado. Te vas así como así. No viniste aquí a quitarme la vida. Soy el señor de East Blue. El almirante pirata Krieg. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Ojo de halcón le lanzó una mirada despectiva por el rabillo del ojo. Originalmente tenía la intención de usarlos a todos para matar el tiempo aburrido. Pero ahora, me he divertido suficiente y me voy a casa a descansar. Este completo desprecio e indiferencia enfureció a Krieg más que cualquier insulto. Ya te divertiste suficiente. Dices que ya te divertiste suficiente. Yo fui quien recibió la paliza y sufrió. Krieg gritó histéricamente mientras de repente activaba los mecanismos de su armadura. Clic-clac, la pesada armadura dorada de repente abrió sus capas, revelando 7 u 8 cañones y bocas de armas, todos apuntando a Aokeye. Antes de que te vayas, te mataré primero. Muere. Justo cuando el rostro de Krieg se retorció grotescamente y su dedo estaba a punto de apretar el gatillo en esa fracción de segundo, Zoro. Una figura apareció detrás de Krieg como un fantasma. Era Ralph. No disparó un arma ni sacó una espada, sino que simplemente levantó su pierna, canalizando su fuerza explosiva en una poderosa patada contra la indefensa parte posterior de la cabeza de Krieg. Ruido sordo. Un impacto pesado y fuerte. El arrogante señor de East Blue, el almirante Krieg, cubierto de armas, ni siquiera emitió un sonido mientras sus ojos se ponían en blanco y se estrellaba de cara contra la cubierta, completamente inconsciente. La escena quedó en silencio una vez más. Esta patada fue rápida, precisa y despiadada, pero no exactamente honorable. Tan rápido. Pero, este método de lucha es demasiado, atacar por la espalda cuando la atención de alguien está en otra parte, tan despreciables como nosotros. Los restos de los piratas de Krieg cayeron en el caos. Algunos aterrorizados por la velocidad que mostró Ralph, algunos despreciando este cobarde ataque furtivo, mientras que otros querían vengar a su capitán pero no se atrevieron a dar un paso adelante. Entre la tripulación del sombrero de paja, Lufia tuvo la reacción más fuerte. Los principios eran principios, la persistencia era persistencia. Este era un credo grabado en sus huesos. Incluso cuando se trataba de enemigos, ella creía en derrotarlos de frente. Ralph. Lufia gritó descontenta, su pequeño rostro tenso con evidente ira, ¿cómo pudiste hacer eso? Aunque ese tipo dorado es un gran villano que quiere robar el restaurante del Chef Zef, ¿no acordamos derrotarlo justamente? ¿Cómo pudiste atacarlo por la espalda cuando estaba a punto de dispararle a Ojo de Halcón? En la percepción actual de Ralph, la interfaz del sistema mostraba la barra de progreso que representaba la favorabilidad de Lufia, que acababa de restablecerse a cero y había comenzado a acumularse nuevamente ahora parpadeando con una llamativa luz roja en sus bordes. Advertencia. La popularidad estaba a punto de caer. El corazón de Ralph se hundió. Después de finalmente ascender de amigo a buen amigo, ¿podría esta cosa realmente retroceder? Lufia, déjame explicarte. Ralph agitó rápidamente las manos. Lo acabo de dejar inconsciente. No lo maté. Mira, despertará pronto. Entonces podrás hacerlo volar de nuevo. Prometo que no interferiré. Intentó apaciguarla, pero esta razón claramente no convenció del todo a Lufia, ya que su pequeña boca todavía estaba haciendo pucheros. Ralph rápidamente explicó su verdadero propósito. Noquear a Krieg no fue solo por él, fue por el bien de Ojo de Halcón. Estas palabras no solo dejaron atónita a Lufia, sino que incluso Sanji, Nami y Zoro, quien apenas se mantenía consciente, voltearon a verlo. Incluso Ojo de Halcón, que estaba a punto de irse, mostró un ligero atisbo de interés. Este sospechoso recién llegado que conoce los 6 poderes, podría también estar tratando tontamente de desafiarme como ese espadachín de cabello verde. Ojo de Halcón pensó para sí mismo. Después de todo, Ralph tenía una espada en su cintura. Los miembros supervivientes de los piratas de Krieg y algunas personas del restaurante cercano también volvieron a ponerse tensos.
¿Podría ser? Se preguntaron. ¿Estamos a punto de presenciar un segundo desafío al más fuerte del mundo hoy en día? Este joven llevaba una pistola a la derecha y una espada a la izquierda. Su atractivo era anodino, y no tenía reputación en el East Blue. ¿De dónde sacó el coraje? Bajo las miradas de todos, algunos confundidos, algunos expectantes, algunos simplemente observando por diversión, Ralph se rascó la cabeza y mostró una sonrisa algo avergonzada mientras se dirigía a Aokeye. Ojo de halcón, señor. Mire, este Krieg intentó atacarlo con una treta sucia justo cuando estaba a punto de irse. Lo detuve decisivamente. Teniendo en cuenta cómo te defendí, ¿qué tal si nos hacemos amigos? La brisa del mar pareció detenerse por un momento. Desde la cubierta se oyeron unas cuantas toses contenidas y risitas. Incluso el jefe Zed no pudo evitar torcer la comisura de su boca. El rostro de Ojo de Halcón mantuvo su habitual expresión fría y severa, pero un rastro de algo extremadamente raro pareció parpadear en sus ojos. ¿Exasperación? Se quedó en silencio durante 2 segundos antes de preguntar. ¿Qué piensas? La sonrisa de Ralph se hizo aún más sincera. Se frotó las manos y continuó. Entonces, ¿qué tal una condición diferente? Si alguien que no se considera espadachín y no le importan las cicatrices en la espalda también quiere entrenar contigo ahora y aprender algunos movimientos, ¿no te ganarías un poco de buena voluntad? ... Esta vez, incluso Zoro no pudo evitar dejar escapar un gruñido ahogado de su garganta, ya sea por dolor o alguna otra emoción. Ojo de Halcón miró a Ralph. Este joven entendía claramente sus principios y estilo, pero podía decir cosas que los contradecían por completo sin pestañear. Ni siquiera sabía si llamar a esta persona consciente de sí misma o completamente carente de conciencia de sí misma. Al ver la reacción de Ojo de Halcón, Ralph dejó escapar un par de risas secas e incómodas. Él mismo sabía que las 2 primeras propuestas eran absurdas hasta el punto de resultar risibles, pero al formularlas se aferró a un rayo de esperanza. Sin embargo, cuando esa esperanza fue completamente desvanecida por Aokeye, una sensación de calma surgió en el corazón de Ralph. No tenía la determinación pura de Zoro. Enfrentar la muerte sin vacilar por el bien de sus sueños y promesas, apostarlo todo al filo de su espada. Pero hace apenas unos momentos, al presenciar a Zoro arriesgar su vida para seguir su propio camino, y escuchar las palabras de Zoro sobre la confianza, estos pensamientos entrelazados despertaron algo profundo dentro de él que siempre había evitado cuidadosamente. En este mundo, en estos mares donde la gente sacrificaría todo sin dudarlo por sueños, creencias y compañeros, ¿he sido demasiado cauteloso y calculador como forastero? Anhelaba pertenecer, poseer almas tan fervientes como las de ellos, pero instintivamente se protegía con cálculos, sistemas y sopesando pros y contras. Era hora de un cambio. Intentaría ganarse el favor de Ojo de Halcón con una determinación dispuesta a afrontar la muerte. Para poner a prueba su propia capacidad y coraje, para responder a la confianza y expectativas de sus compañeros, quizás podría intentarlo. En comparación con el genuino desafío de vida o muerte de Zoro, la acción actual de Ralph conllevaba mucho menos riesgo. Lo más probable es que Ojo de Halcón no lo matara. Pero la tasa de mortalidad no era 0. Esta sola consciencia era lo suficientemente emocionante para un alma como la suya, proveniente de una época de paz y acostumbrada a crecer con seguridad y con la ayuda del sistema. Si dudaba si su resolución era digna de estos camaradas, lo demostraría con acciones. En este mundo donde uno podría arriesgar su vida por sus sueños, él también lo haría una vez. La sonrisa juguetona y la incomodidad desaparecieron del rostro de Ralph, reemplazadas por una seriedad concentrada y la determinación de darlo todo. Bueno, entonces, señor Ojo de Halcón, permítame asesorarlo utilizando una técnica de espada que no existe en este mundo. Espero ganar su reconocimiento. Por favor, toma esto. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 52. Una técnica de espada que no existe en este mundo. Extra. Capítulo 52. Una técnica de espada que no existe en este mundo. Una técnica de espada que no existe en este mundo. Los ojos de Ojo de Halcón se detuvieron en el rostro de Ralph por un momento. Había visto innumerables rivales. Aquellos que dependían de la pasión y la fuerza bruta, aquellos que dependían de extrañas habilidades de las frutas del diablo, aquellos que dominaban los secretos de varias escuelas, pero esta era la primera vez que alguien afirmaba que usaría una técnica de espada que no existía en el mundo. Algo interesante, pero solo eso. Ojo de Halcón no sintió ninguna gran agitación en su corazón. La forma de manejar la espada dependía en última instancia de la fuerza, no de la novedad.
Sin embargo, los 6 poderes que poseía este joven, junto con las experiencias ocultas detrás de su mirada parpadeante, añadían un toque de misterio a la llamada técnica de espada desconocida. Tienes un movimiento. La voz de Ojo de Halcón permaneció tranquila mientras una vez más agarraba la empuñadura de la espada negra Yoru detrás de su espalda. Y tomaré represalias. Hizo una pausa y su mirada se posó en Ralph como un peso físico. Vida o muerte, no importa. Silbido, el sonido de fuertes inhalaciones resonó a su alrededor. El corazón de Ralph latía a 1000 por hora. Vida o muerte, no importa, el peso de esas pocas palabras superó con creces sus expectativas previas. El miedo era normal. Se lo recordó a sí mismo en silencio. Pero no importaba, conocer el miedo y aún así elegir enfrentarlo. Ese era el camino hacia el avance. Con su resolución tomada, la acción se produjo de inmediato. Su conciencia se hundió en su mente, llamando a la interfaz del sistema. Era hora de utilizar las 2 cartas del triunfo clave que había guardado. Por supuesto, excluyendo las habilidades básicas de dibujo de Usopp, que eran completamente inútiles en combate. Confirma la recepción de la recompensa subida de nivel de la habilidad de navegación de Nami. Tu habilidad de navegación ha sido mejorada de básica a intermedia. Al instante, los cambios sutiles en las corrientes oceánicas, los cambios en la velocidad del viento, las diferencias en la humedad del aire e incluso los patrones de refracción y reflejo de la luz solar en la superficie del mar inundaron la percepción de Ralph con una claridad sin precedentes. Esta fue una batalla en el mar. Cada ola, cada brisa marina, podía ser la clave de la victoria o la derrota. Inmediatamente después, confirma la recepción de la recompensa subida de nivel en esgrima de Zoro. Tu habilidad con la espada ha sido mejorada de básica a intermedia. Una oleada de calor recorrió instantáneamente todo su cuerpo. Fuerza, velocidad, reacciones neuronales, coordinación física, una mejora integral. La sensación de la espada en su mano se hizo más firme y nítida, y su control sobre el esfuerzo, la retracción y los cambios en el centro de gravedad alcanzó un nuevo nivel. Su comprensión de las técnicas fundamentales, cortes, estocadas, levantamientos, paradas, se profundizó, transformándose en un instinto físico más profundo. Usar todas las recompensas clave reservadas para etapas posteriores a la vez fue bastante extravagante. Pero esto fue solo la guinda del pastel, añadiendo un poco más de confianza a su siguiente movimiento. Bajo la atenta mirada de todos, Ralph sacó una moneda de oro de su pecho, brillando bajo la luz del sol. Lanzó suavemente la moneda al aire, con la mirada fija en la pieza de oro que caía. La luz del sol se reflejaba en la lisa superficie de la moneda, proyectando deslumbrantes rayos dorados, todos los cuales quedaban capturados en las profundidades de las pupilas de Ralph. Hipnosis. Autosugestión. Actívala. El objetivo. Entrar en un estado de iluminación en el manejo de la espada. Combinando todos los recuerdos fragmentados de espadas y técnicas de su vida pasada, integrando todos sus sistemas de poder actuales, fusionando cada elemento utilizable del entorno y descartando todos los marcos técnicos fijos, para crear una técnica de esgrima que asombraría incluso a Ojo de Halcón Draculeniauk. La moneda de oro cayó hasta su punto más alto antes de comenzar su descenso. En la conciencia profundamente hipnotizada de Ralph, el tiempo parecía infinitamente estirado. La trayectoria de caída de la moneda se volvió extremadamente lenta y cada centímetro de movimiento era claramente perceptible. Todos los sonidos externos, el viento, las olas, la respiración de la gente, los susurros, se desvanecieron rápidamente. Su cerebro funcionaba a una capacidad sin precedentes mientras innumerables conocimientos, técnicas e inspiraciones fragmentadas colisionaban, filtraban, combinaban y deducían violentamente. Mientras tanto, todos los demás en la cubierta contuvieron la respiración. Zoro, gravemente herido y que al principio no podía moverse en absoluto, al oír que Ralph iba a batirse en duelo con Ojo de Halcón, gritó con urgencia: «Ayúdenme a levantarme. Necesito ver esto». Los restos de los piratas de Krieg tampoco se quedaron de brazos cruzados. Con su capitán abatido en un ataque sorpresa, ¿cómo no podrían buscar venganza? Al ver a Ralph aparentemente completamente concentrado en enfrentarse a Aokeye, esta era la oportunidad perfecta para una emboscada. Varios oficiales más audaces intercambiaron miradas, apretaron silenciosamente sus armas y se prepararon para atacar en el momento en que Ralph expusiera una brecha en su técnica. Lufia estaba inusualmente callada y no vitoreaba en voz alta como lo haría normalmente. Sus manos se aferraron con fuerza a la barandilla, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante.
Esos ojos, siempre alegres, ahora rebosaban tensión y una emoción indescriptible. Esa expresión concentrada en el rostro de Ralph, era algo que ella nunca había visto antes, tan guapo. Todas las miradas se concentraron en la moneda de oro que descendía lentamente, como si se tratara de un acuerdo tácito. Un extraño entendimiento tácito se extendió por el aire sin ningún acuerdo. En el momento en que la moneda cayó al suelo fue cuando estalló la tormenta. Tintinar. En el breve intervalo entre el claro sonido del impacto y su aparición completa, la figura de Ralph desapareció. Inmediatamente después, una luz de espada extraordinariamente deslumbrante explotó abruptamente en la superficie del mar. Sorprendentemente, aunque solo reflejaba la luz del sol con su espada, Ralph logró dispersar la luz en todas direcciones simultáneamente. ¡Ah! Mis ojos. No puedo ver nada. Es la luz. Tan cegadora. Incluso los oficiales de los piratas de Krieg que se preparaban para emboscarlos dudaron momentáneamente, levantando instintivamente las manos para protegerse del intenso resplandor. Utilizando la curvatura y el ángulo de la espada, combinados con trayectorias de balanceo con precisión milimétrica, para crear un reflejo difuso y complejo de la luz. Nami, con su aguda percepción de la luz propia de un navegante, comprendió al instante. ¿Realmente había incorporado el conocimiento náutico de la refracción y reflexión de la luz a la esgrima? Sin embargo, Aokeye, como objetivo de Ralph, sintió un destello de decepción. ¿Simplemente usar la luz para obstruir la visión? Esta técnica no solo era débil sino absolutamente poco original. Zoro también consideró esto, pero sus cejas fruncidas no se relajaron. Se negó a creer que Ralph preparara movimientos tan llamativos pero vacíos contra Aokeye. Aunque Luciano entendía los aspectos técnicos, forzó la vista intentando localizar la figura de Ralph. En ese fugaz momento en el que la visión de todos estaba más comprometida, la figura de Ralph se materializó como un fantasma frente al flanco de Aokeye. La decepción en los ojos de Ojo de Halcón se desvaneció al instante. La luz anterior era solo preparación y cobertura, la verdadera técnica asesina siguió. Niño, realmente me deleitas. Sonido metálico. De repente se produjo un choque metálico. La luz cegadora se disipó de repente. La visión de todos se recuperó rápidamente. En la superficie del mar, dos figuras se cruzaron e intercambiaron posiciones. Al igual que el duelo anterior con Zoro. Ojo de Halcón sostuvo su espada negra Yoru desenvainada con una mano, manteniendo una postura de ligera retracción después de un corte oblicuo. Mientras tanto, Ralph apareció en otro trozo de madera flotante varios metros detrás de Aokeye, igualmente congelado en un movimiento de corte final. La diferencia fue que el cuerpo de Ralph se balanceaba ligeramente y sus pasos eran algo inestables, pero permaneció ileso. Entonces ambos envainaron sus espadas simultáneamente, pero la espada de Ralph se hizo añicos. Ralph. Bastardo. En la cubierta cercana, Zoro ignoró sus heridas y los consejos de Honmi y Yosaku, luchando con entusiasmo por ponerse de pie. En serio, lo hiciste. Debo vencerte. Después de rugir, pareció agotar sus últimas fuerzas, su visión se oscureció y con un golpe sordo se desplomó hacia atrás nuevamente, sobresaltando a Honmi y Yosaku en una ráfaga de pánico. Todos vieron claramente. Aunque la espada de Ralph estaba rota y él estaba exhausto, sin lugar a dudas, había salido ileso de un intercambio directo con el mejor espadachín del mundo. Este resultado solo superó a Zoro, quien anteriormente había sido atravesado en el pecho por una daga y gravemente herido por la espada negra. Ojo de Halcón envainó lentamente su espada y su mirada se posó en Ralph, que estaba desplomado sobre la madera flotante, respirando con dificultad y con aspecto desaliñado. Ralph también levantó la cabeza y se encontró con los ojos de Ojo de Halcón. Vio un cambio en la expresión perpetuamente severa de Aokeye. Aunque todavía no había un cambio importante en la emoción, esos ojos agudos como los de un halcón ahora se entrecerraron levemente, sus cejas se fruncieron imperceptiblemente y el movimiento de sus globos oculares se hizo más lento, como si se perdiera en una profunda contemplación. Ralph sabía que había tenido éxito. Ojo de Halcón no había descubierto la esencia de su habilidad con la espada. Incluso sin ningún indicio de favorabilidad, ya estaba a medio camino de la victoria. Justo cuando Ralph esperaba que Aokeye lo explicara por sí mismo, o que el mejor espadachín del mundo preguntara humildemente al respecto, se produjo un cambio repentino. Muere. Escoria despreciable. Un extraño grito rompió el silencio.
De entre los restos de los piratas de Krieg, un hombre corpulento con vestimenta extraña, con partes clave de su cuerpo cubiertas de discos metálicos, especialmente uno enorme que le protegía el pecho, saltó repentinamente. Aprovechando la oportunidad perfecta de la debilidad de Ralph, balanceó los discos de metal incrustados en sus brazos y cargó ferozmente hacia Ralph como un ariete. Es el Capitán Perla. Perla del Muro de Hierro. Ha luchado en 61 combates a muerte sin derramar una gota de sangre. Alguien de los piratas de Krieg gritó el nombre del emboscador. Justo cuando el brillante disco de metal estaba a punto de golpear al indefenso Ralph, un corte de espada en forma de media luna golpeó a Perla. No hubo ningún ruido estremecedor, solo el leve sonido de un objeto afilado cortando metal y carne. El enorme escudo de metal del que se enorgullecía Iron Walpear fue dividido limpiamente en dos por el corte. La sangre se esparció como una fuente en el aire mientras Iron Walpear salió volando hacia atrás y se estrelló fuertemente contra la cubierta destrozada. Se desconoce su destino. El que había sacado su espada era Ojo de Halcón. Un silencio sepulcral cayó sobre la cubierta. Ojo de Halcón ignoró por completo al atacante furtivo que había derrotado sin esfuerzo momentos antes, y se dirigió a la madera flotante donde Ralph estaba desplomado. Se agachó, mirándolo a los ojos. Tras una pausa deliberada, enunció claramente dos palabras. Perdí. No perdiste. Simplemente me subestimaste. La subestimación sigue siendo una derrota. La voz alzada de Aokeye provocó un alboroto inmediato en toda la escena. ¿Qué? Ojo de Halcón admitió la derrota. Un don nadie de Leas Blue derrotó a Aokeye. Imposible. El cansancio y el alivio en el rostro de Ralph se congelaron instantáneamente. Miauk. Lo haces a propósito. ¿Quieres imponerme títulos como invicto contra Ojo de Halcón o obligué a Ojo de Halcón a admitir una derrota parcial? ¿Quieres que todos los aspirantes a ser el más fuerte del mundo me persigan, el supuesto objetivo fácil que podría haber vencido a Ojo de Halcón? ¿Me estás obligando a seguir este camino donde debo fortalecerme constantemente y enfrentarme a innumerables espadachines? La comisura de la severa boca de Aokeye pareció moverse casi imperceptiblemente hacia arriba. En lugar de negarlo, asintió. Tu talento es demasiado extraordinario. Su mirada recorrió a Ralph antes de mirar brevemente a Zoro, que yacía inconsciente en la cubierta. Si la dedicación de Zoro al camino de la espada es excepcionalmente resistente, una entre 10.000, entonces tu talento con la espada es simplemente sin precedentes. Sé que no deseas convertirte en un espadachín puro. Pero como posees este don, te obligaré a seguir este camino por todos los medios. Quiero ver qué tan lejos puedes llegar, empujado por el camino de la espada, codiciado por innumerables contrincantes por la reputación de hacer que Ojo de Halcón admita la derrota. Ralph protestó. Puedo buscar otros caminos para fortalecerme. Como las frutas del diablo, Aokeye permaneció completamente imperturbable. Eres una persona inteligente. Con este talento, no puedes alcanzar la cima de tu fuerza sin usarlo. Ralph se quedó sin palabras ante esta declaración dominante, irrazonable y, al mismo tiempo, elogiosa y expectante. 2 vidas y nunca nadie había demostrado tanta fe en él. En cuanto al talento con la espada que mencionó Aokeye, Ralph sabía en su corazón que su construcción se basaba en el conocimiento deslumbrante de su vida anterior, sobre los hombros de gigantes. Y el movimiento de Ojo de Halcón fue prácticamente un plan abierto, imposible de contrarrestar. Bien. Aceptaré el desafío entonces. Al observar el recién encendido espíritu de lucha de Ralph, aunque todavía inferior al de Zoro, Aokeye pareció satisfecho. Levantándose en toda su altura, hizo una última pregunta. Entonces dime. ¿Cómo se llamaba esa técnica de hace un momento? Ralph se obligó a sí mismo a ponerse de pie, enderezando su postura mientras revelaba lo que consideraba una sonrisa pícara y salvaje. Ese fue el claro sonido del viento. Estilo de espada sin nombre. Hoja asesina. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 53. Capítulo 53. Espada sin nombre estilo. Hoja asesina. Capítulo 53. Espada sin nombre estilo. Hoja asesina. Estilo de espada sin nombre. Hoja asesina. En la cubierta lejana, Zoro, que ya había caído inconsciente, luchó por abrir los ojos al escuchar ese nombre. Ralph, bastardo, incluso técnicas de nombres, como esta, antes de que pudiera terminar de hablar, sus fuerzas le fallaron nuevamente, su cabeza cayó hacia un lado y cayó completamente inconsciente. Los labios de Drácula y Ojos de Halcón Miau repitieron el nombre en silencio. Estilo de espada sin nombre, hoja asesina, bajó la cabeza para mirarse el pecho.
Allí, una pequeña herida punzante marcaba su pecho expuesto, casi exactamente donde había apuñalado el pecho de Zoro con su pequeño cuchillo. Fue solo una lesión superficial. Dada su destreza física, la herida casi había sanado en ese corto tiempo. Pero la sangre que fluía era real, y el peligro potencialmente fatal en ese instante también era real. Por lo tanto, cuando dijo antes que había perdido, no era ninguna exageración. Este agujero fue hecho por Ralph usando Shigan. No solo eso, el colgante de cruz que llevaba en el pecho, el mismo cuchillo corto con forma de cruz que acababa de usar para poner a prueba la resolución de Zoro, había desaparecido. En otras palabras, durante el enfrentamiento anterior, Ralph no solo lo golpeó sino que también le robó su posesión. Si tu poder acumulado hubiera alcanzado cierto nivel. Ojos de Halcón levantó la cabeza, sus ojos de halcón fijos en Ralph, con ese movimiento de ahora, en esa situación, podrías haberme quitado la vida. Ralph forzó una débil sonrisa al oír esto. Me halagas. No es ningún halago. El tono de Aokeyes era serio, lo que usaste no fue solo Shigan, ¿verdad? Ralph asintió. De hecho, no fue solo Shigan. Añadí algunas, bueno, sutiles técnicas de robo. Hizo una pausa antes de continuar explicando. Esto redujo parte del poder de Shigan, pero ganó mayor velocidad y una trayectoria más discreta. Además, llamarlo Shigan aquí no es apropiado. Oh. Aokeyes levantó una ceja. Cuando los espadachines cruzan sus espadas, todas las técnicas pueden llamarse esgrima. Ralph fingió ser profundo. Incluso con las manos desnudas, siempre que sea una extensión de la voluntad de manejo de la espada, es una forma de técnica de espada. Aokeyes permaneció en silencio por un momento antes de asentir lentamente. En este mundo, efectivamente existe el estilo sin espada, aunque pocos lo usan, y aún menos lo dominan. Volvió a cambiar el tema al movimiento anterior. Mi única oportunidad de ganar era activar completamente mi haki de observación en el momento en que saqué mi espada, pero te subestimé. El mejor espadachín del mundo admitió abiertamente su error, su tono carecía de cualquier ocultamiento, lleno solo de pura búsqueda de la esgrima. La luz estalló cuando golpeaste, no fue solo para obstruir la visión, ¿verdad? Los ojos de Ralph se iluminaron. Mencionar su técnica cuidadosamente elaborada pareció revivir algo de su energía menguante. Claro que no. Este ataque incorpora todas las habilidades que he dominado hasta ahora. Hablando del destello de luz al impactar, se aplican principios ópticos de la navegación. La intensidad de la luz solar, el ángulo, la humedad del aire, el índice de refracción en la superficie del mar, solo calculando esto con precisión pude crear ese efecto que cegó a todos por un momento. Pero eso no era solo para deslumbrarte los ojos. Los labios de Ralph se curvaron en una sonrisa maliciosa. Todavía necesito utilizar la refracción de la luz para crear ilusiones de espejismo para mí. Las pupilas de Aokeye se contrajeron ligeramente. Su memoria regresó al momento en el que la figura de Ralph desapareció y reapareció. Efectivamente había dado en el blanco, pero la sensación era incorrecta. Luego el verdadero ataque vino desde otra dirección. ¿Entonces fue un espejismo? No. Si fuera solo eso, con su percepción, incluso si estuviera subestimando a su oponente, no debería haber fallado completamente en detectar cualquier falla. Al ver el cambio en la expresión de ojo de halcón, la sonrisa traviesa en el rostro de Ralph se amplió. Exactamente, las ilusiones ópticas por sí solas no son suficientes. Así que, dentro de ese haz de luz, también incorporé la hipnosis. Esta fue la razón fundamental de la derrota de Aokeye. Contra un poder como Aokeye, si peleara seriamente y con plena concentración, su formidable fuerza de voluntad nunca se vería afectada por la hipnosis elemental de Ralph. Pero, Aokeye había subestimado a su oponente. No solo no utilizó el haki de observación en toda su extensión, sino que incluso subestimó las capacidades de Ralph. Él pensaba que Ralph estaba en el primer nivel, y como máximo en el segundo, pero Ralph había empleado 3 capas, 2 de las cuales consistían en conocimientos oscuros de los que nunca había oído hablar. Como el propio Aokeye había dicho, él no era del tipo que usa toda su fuerza incluso cuando lucha contra un conejo. Prefería adaptar su fuerza al oponente al que se enfrentaba. Él honestamente reveló esta característica suya. Y Ralph aprovechó directamente esta característica. En otras palabras, Aokeye resumió. Usaste interferencia visual, ilusiones ópticas y sugestión psicológica. Triple seguro para garantizar que pudieras atacar antes que yo, evadir mi ataque y asestarme ese golpe. Correcto. Ralph asintió. Pero mi golpe fue bloqueado por ti, de lo contrario, ¿cómo se habría roto mi espada? En efecto.
Ojo de Halcón admitió. Me obligaste a fallar con un corte, y luego usé un segundo. Pero aún así, este no fue tu último movimiento. Ralph sonrió con ironía. Contra oponentes comunes, ese golpe lo habría liquidado. Pero tú eres Ojo de Halcón. Cuando te vi usar un segundo corte para bloquear mi ataque, supe que tenía que usar mi técnica definitiva. Su voz bajó ligeramente. Sinceramente, valoro mucho mi vida. Ese último golpecito en tu pecho, si te quedaran contramedidas, habría perdido al menos un brazo, si no la vida. Diciendo esto, Ralph levantó la mano. De su dedo colgaba un colgante en forma de cruz que brillaba fríamente bajo la luz del sol. Era el cuchillo muy pequeño que Aokeye siempre llevaba en su pecho, el mismo que había usado para abrumar por completo a Zoro antes. Afortunadamente lo conseguí. Un silencio absoluto invadió la arena. Todos comprendieron el peligro que subyacía en esta conversación. Ralph había utilizado todas sus habilidades, todos sus conocimientos e incluso había explotado los rasgos de personalidad de su oponente para lograr este resultado. Y Aokeye, el más fuerte del mundo, admitió francamente que había caído en este esquema debido a subestimar a su oponente. Notable. Ojo de Halcón pronunció estas 3 palabras. Pero luego preguntó. ¿No tienes miedo de que al explicarlo todo tan detalladamente, pueda aprender esta técnica o que nunca más vuelva a funcionar en mí? Ralph se rió. Este movimiento fue creado originalmente a partir de varias habilidades según mis propias capacidades. La complejidad del conocimiento involucrado no es algo que alguien como tú, dedicado exclusivamente a la esgrima, pueda dominar fácilmente. Además, mis habilidades de navegación, hipnosis, Shigan e incluso mis técnicas de robo pueden seguir mejorando. Por lo tanto, el Mirage Ata técnica también puede seguir aumentando su poder, produciendo aún más variaciones. Finalmente, Ralph dijo en tono ligero. Además, no soy un tipo de pelo verde que quiere ser el mejor del mundo. ¿Quién desafiaría al mejor espadachín del mundo sin motivo alguno todos los días? Crisis de vida o muerte. Con experimentarlas de vez en cuando basta. Aokeye incluso esbozó una sonrisa maliciosa al escuchar esto. No te preocupes. Con mis planes, no lo tendrás tan fácil en Grand Line. Esos espadachines que buscan fama te encontrarán. Quizás dentro de poco, el nombre estilo de espada sin nombre. Hoja asesina resuene en los mares. Ralph curvó los labios. No es seguro. Quizás mi próximo movimiento no sea de esta serie. Podría ser un estilo completamente diferente. Aokeye se quedó sin palabras nuevamente. Se quedó mirando a Ralph durante varios segundos antes de finalmente sacudir la cabeza y murmurar para sí mismo. Dios es injusto, ¿por qué otorgarle un talento tan aterrador con la espada a alguien que no se lo toma en serio en absoluto? Aunque su voz era suave, se escuchó claramente a través del mar tranquilo y llegó a los oídos de muchos. Si Zoro todavía estuviera consciente, escuchar esto probablemente lo haría desmayarse nuevamente por la emoción. Ojo de Halcón no dijo más. Echó una última mirada a Ralph, miró al inconsciente Zoro en la cubierta y luego se dio la vuelta. Su abrigo negro ondeaba con la brisa del mar. El mejor espadachín del mundo caminó sobre los restos de madera en la superficie del mar y regresó a su pequeño bote en solo unos pocos pasos. El barco con forma de ataúd giró y navegó lentamente hacia mar abierto. Esta vez ningún tonto se atrevió a bloquearle el camino. Los restos de los piratas de Krieg vieron a Aokeye partir, sin siquiera atreverse a respirar en voz alta. Solo cuando la pequeña embarcación se convirtió en un diminuto punto negro en el horizonte se escuchó un violento sonido de tos. 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 Todos se giraron para mirar y vieron a Krieg, que estaba tendido en el suelo, tambaleándose hasta ponerse de pie. ¡Arug! Krieg se frotó la parte posterior de la cabeza, donde se había formado un gran chichón. El momento fue tan coincidente que hizo sospechar a la gente. Este tipo había estado despierto todo el tiempo, fingiendo estar muerto mientras yacía allí. Ese tipo molesto finalmente se fue. Krieg se tranquilizó y su voz resonó como una campana. Ahora volvamos al trabajo. De repente giró la cabeza y miró fijamente al dueño del restaurante de Mar Baratie. Cef Pata Roja. Entrégame el restaurante y tu cuaderno de bitácora. Pero antes, Krieg examinó enojado el área. ¿Qué bastardo furtivo me acaba de atacar? Tan pronto como dijo esto, la mirada de todos se volvió unánimemente hacia Ralph. Este último estaba jugando casualmente con el cuchillo en forma de cruz que le había quitado a Aokeye, actuando como si nada hubiera pasado.
Lo sostuvo por la cuerda, haciendo que la cruz se balanceara de un lado a otro frente a él, mientras la luz del sol bailaba sobre su superficie y reflejaba puntos brillantes. Krieg siguió la mirada de todos y comprendió al instante. Tú. Su voz temblaba de rabia. ¿Te atreves a atacarme a escondidas, Krieg, el señor de East Blue? Maldito bastardo, muere. Los mecanismos de su armadura dorada se activaron de repente. Clic, clic. Las placas de armadura en los hombros, brazos y pecho se abrieron, revelando 7 u 8 cañones de armas oscuros. Morir. Krieg rugió, a punto de apretar el gatillo. Al igual que cuando atacó furtivamente a Aokeye anteriormente, sucedió algo inesperado. Un destello de luz blanca. Una vez más, esa luz blanca cegadora estalló violentamente sobre el mar. ¡Ah! Mis ojos. Ha vuelto. Es el mismo golpe de espada que derrotó a Ojo de Halcón. Estuvo fingiendo todo el tiempo. Intentaba atraernos. ¡Qué despreciable! Los piratas de Krieg que quedaban gritaron aterrorizados, alzando las manos para protegerse del intenso resplandor. Algunos incluso se tiraron al suelo, temiendo ser el próximo objetivo de esa misteriosa técnica de espada. El propio Krieg cerró los ojos instintivamente, olvidándose por un momento de disparar los cañones de las armas montadas en su armadura. Se había despertado bastante temprano y escuchó el intercambio final entre Aokeye y Ralph, dejando una profunda impresión del poder detrás de Namele Sword Style. Killing Blade. Ese fue un movimiento que podría causarle problemas incluso al mejor espadachín del mundo. La luz duró unos 3 segundos antes de desvanecerse gradualmente. La luz diurna normal regresó a la superficie del mar. Todos los miembros de los piratas de Krieg, incluido el propio Krieg, revisaron frenéticamente sus propios cuerpos. ¿Quién fue alcanzado por esa espada hace un momento? ¿Dónde había impactado? ¿Alguien estaba muerto? Estoy bien. Yo también. ¿Dónde están las heridas? ¿Por qué no hay heridas? Podría ser, que falló. Todos intercambiaron miradas desconcertadas antes de finalmente girar sus ojos hacia los escombros flotantes. Ralph ya no estaba en su posición original. Sin que nadie lo notara, había regresado a la cubierta del restaurante marítimo Baratie y ahora estaba acostado en los brazos de alguien, disfrutando de un cojín sorprendentemente suave. La chica de pelo corto que llevaba un sombrero de paja miró a Ralph sorprendida, completamente inconsciente de cuando él se había deslizado en su abrazo. El rostro de Ralph estaba pálido. Se esforzó por abrir los ojos y miró a Lucía con una voz tan débil que era casi inaudible. Lucía, realmente no puedo seguir esta vez, ¿qué? Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al instante. Ralph, vas a morir. No. Ralph esbozó una sonrisa forzada y torpe. No. Lo que quiero decir es que estoy muy agotado. Lidiar con estos tipos, tendrás que hacerlo tú mismo. Lucía se quedó mirando fijamente durante 2 segundos. Risilla. Ella mostró sus característicos dientes blancos y brillantes, su sonrisa tan radiante como el sol después de la lluvia. Ningún problema. Lucía asintió vigorosamente, sus ojos brillaban bajo su sombrero de paja. Tú y Zoro son mis compañeros más importantes. Que descansen bien. Estos chicos, ella giró la cabeza y su mirada recorrió a los piratas de Krieg. Los haré volar yo solo. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, una figura ya había aparecido al lado de Lucía. Cabello rubio, cejas rizadas y un elegante traje negro. Era Sanji. Así es. Déjame a mí, el sous chef, el honor de luchar junto a la señorita Lucía. Hizo una elegante reverencia y luego, mientras miraba a Lucía, continuó hablando con Ralph. Y tú, bájate de encima de la señorita Lucía ahora mismo. Sin embargo, en el segundo siguiente, la expresión de Sanji se congeló. Porque, después de escuchar sus palabras, Lucía pensó por un momento y luego cambió a Ralph de sus propios brazos al abrazo de Nami a su lado. Nami, te confío a Ralph a tu cuidado. Lucía dijo con una sonrisa. Me voy a pelear. Nami atrapó a Ralph instintivamente, se detuvo un momento sorprendida y asintió. Vale, Sanji. Se quedó congelado en el lugar durante 3 segundos. Porque llamas celosas surgieron de los ojos de Sanji, casi materializándose en sustancia. No, simplemente porque. ¿Cómo podría tener contacto íntimo con 2 hermosas damas sucesivamente? Los celos que no tenían dónde desahogarse y la envidia que no tenía dónde depositar sus sentimientos finalmente se transformaron en furia ardiente. Y el objetivo de esta ira naturalmente se volvió hacia aquellos sinvergüenzas que intentaban apoderarse del restaurante del mar.
Piratas de Krieg, basura. Sanji se giró bruscamente. Ven a conocer tu perdición. Mientras tanto, Ralph yacía con la cabeza apoyada en el regazo de Nami, recibiendo una notificación del sistema en su mente. Había ganado el reconocimiento de Aokeye, alcanzando el estatus de amigo. Adquiriendo recompensas, comentario. 12 comentarios. Votar. Capítulo 54. Capítulo 54. Atrapado con una mujer tan tonta, ¿qué puedo hacer? Capítulo 54. Atrapado con una mujer tan tonta, ¿qué puedo hacer? Yosaku y Honji inicialmente tenían la intención de comprobar si Ralph estaba bien. Después de todo, el duelo contra Aokeye había sido demasiado impactante, y que Ralph se desplomara por agotamiento al final fue realmente preocupante. Entonces, vieron a Ralph acostado en el regazo de Nami. Nami estaba arrodillada en la cubierta, sosteniendo la cabeza de Ralph entre sus muslos. Con una mano sostenía suavemente su hombro mientras con la otra agarraba su bastón de 3 secciones, observando atentamente el entorno. Yosaku y Honji intercambiaron miradas. Yosaku se rascó la cabeza. Tal vez deberíamos, Honji parpadeó. Al unísono declararon. No vayamos allí. Entendiendo perfectamente la situación, le dieron la espalda a Ralph y Nami, sacaron sus armas y permanecieron alerta ante posibles ataques furtivos de los piratas de Krieg. Sin embargo, la situación real era mucho menos grave de lo que imaginaban. Si bien Ralph había gastado una enorme cantidad de energía, no había perdido por completo su capacidad de lucha. En el momento en que Aokeye partió, ya había usado su colgante de cruz para realizar autohipnosis. Aunque esto lo dejaría más débil después, permitió una rápida recuperación parcial de la resistencia en el presente. De lo contrario, no habría podido desatar una segunda espada asesina cuando Krieg despertó. Incluso si los lacayos de los piratas de Krieg atacaran, él aún poseía suficiente fuerza para el combate. Además, la mente de Ralph conjuró silenciosamente la interfaz del sistema. Se detectó el establecimiento de una relación de amistad con el personaje clave Draculemiauk. ¿Reclamar recompensa por la relación? Ralph confirmó mentalmente. Afirmación. Recompensa reclamada exitosamente. Adquirido. Haki de armamento, principiante. Bien, esto estaba dentro de las expectativas. A excepción de las recompensas obtenidas de Lucía, que podrían exceder sus capacidades actuales, como los 6 poderes. Solo adquiridos anteriormente, claramente no una habilidad inherente a un usuario de Gomu Gomu no Mi, las recompensas de otros probablemente estaban relacionadas con sus propias habilidades. Después de reflexionar, no había muchas cosas que se pudieran eliminar de Aokeye. Los verdaderos maestros eran, en verdad, sencillos. Ni siquiera tenían movimientos definitivos, solo ataques básicos. Las recompensas que Aokeye podía proporcionar eran esencialmente habilidad con la espada, haki de observación, haki de armamento y ese dudoso haki del conquistador. No podría dejar caer una espada negra, ¿verdad? Se quejó Ralph para sus adentros. ¿Qué usaría Ojo de Halcón si su espada negra se cayera? Tener haki de armamento de nivel principiante ya era bastante bueno. Ralph recordó que Aokeye parecía practicar la agricultura. Si hubiera terminado con habilidades avanzadas de horticultura o técnicas de supervivencia autosuficiente en una isla desierta, eso habría sido una verdadera pérdida. Cuando reclamó la recompensa, una corriente cálida fluyó a través de su cuerpo. Esta energía circuló por sus meridianos, aliviando un poco la fatiga muscular y restaurando un poco más de su resistencia. Luego él, continuó acostado en el regazo de Nami. Esto fue pura conspiración. Una estrategia de esperar a los dispuestos a morder el anzuelo. Ralph mantuvo los ojos cerrados, respirando con dificultad y pareciendo una persona herida que necesitaba protección. Pero sus oídos estaban atentos, monitoreando cuidadosamente cada movimiento en el campo de batalla. Había oído que los piratas de Krieg eran consistentemente despreciables en sus métodos. Por lo tanto, no dejarían de explotar debilidades tan obvias como las de él y Zoro. 2 inválidos heridos. Ese sería el momento para que Ralph hiciera su movimiento. Sin embargo, añadió Ralph mentalmente, eso solo si Lucía y Sanji no pueden contenerlos. Creía en la fuerza de su tripulación. Especialmente ahora. Gomu Gomu no Fusen. La clara voz de Lucía resonó en la cubierta. Ante las docenas de balas disparadas simultáneamente por los piratas, que caían como granizo, la chica de pelo corto con sombrero de paja no retrocedió, sino que cargó hacia adelante. Respiró hondo y todo su cuerpo se expandió rápidamente como un globo. Su figura originalmente esbelta se transformó instantáneamente en una forma redonda y esférica. Pum, 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 pum.
Las balas impactaron su cuerpo recubierto de goma con impactos densos y amortiguados, y luego, todos rebotaron. Las balas rebotaron en varios ángulos difíciles. Algunas se dirigieron hacia el cielo, otras se hundieron en el mar y otras, desafortunadamente, rebotaron en las filas de los piratas de Krieg, provocando caóticos gritos de sorpresa. ¡Ah! Mi brazo. ¿Quién disparó? Objetivo equivocado. Es un rebote. Las balas rebotaron. Lufia volvió a su forma original, se palmeó y rió alegremente. Inútil, inútil. Soy un humano de goma, las balas no funcionan conmigo. Este movimiento sorprendió a todos los presentes. Los piratas de Krieg abrieron mucho los ojos y sus rostros se llenaron de incredulidad. ¿Qué clase de monstruo es ese? ¿La chica del sombrero de paja es una usuaria de la fruta del diablo? ¿En realidad es inmune a las balas? ¡Qué habilidad tan aterradora! El pánico empezó a extenderse entre los piratas. Sin embargo, su capitán, Krieg, no mostró ningún miedo. El señor del Mar del Este, vestido con una armadura dorada, se burló y su voz atravesó toda la conmoción. ¿De qué hay que tener miedo? Los consumidores de frutas del diablo pueden tener habilidades extrañas, pero todos comparten una debilidad fatal. No saben nadar. Levantó la mano y señaló a Lufia. Además, es solo goma. Córtala o apuñala con armas afiladas. Por muy elástica que sea la goma, no puede bloquear espadas ni cuchillas. Con solo estas palabras, devolvió el coraje a los piratas en pánico. El capitán tiene razón. Usa cuchillas. Usa espadas. Córtenla. Bajo el mando de Krieg, los piratas cambiaron inmediatamente sus tácticas. Los piratas armados con espadas y cuchillas cargaron hacia adelante con gritos salvajes, sus brillantes cuchillas destellando fríamente bajo la luz del sol. ¿Ah, sí? ¿Cambiando a espadas? Lufia ladeó la cabeza, con una sonrisa firme. Entonces intentémoslo. Justo cuando estaba a punto de atacar, una figura dorada apareció corriendo delante de ella. Esa basura no merece que una bella dama la toque personalmente. La voz de Sanji era elegante pero firme. Irrumpió en el campo de batalla como un torbellino, mostrando instantáneamente las aterradoras técnicas de patadas heredadas de Reglek-Zef. Patada frontal. Un pirata recibió el golpe en el pecho y salió volando hacia atrás, chocando contra otros 3 que estaban detrás de él. Patada lateral. Otro pirata fue golpeado en la cara y giró mientras caía al mar. Inmediatamente después, Sanji giró por el aire, moviendo sus piernas como un molino de viento. Pum, 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 pum. Varios piratas fueron alcanzados simultáneamente, gritando mientras caían en diferentes direcciones. Limpio, eficiente y sin ninguna duda. Sanji aterrizó, se ajustó el cuello del traje y miró a Lufia con un guiño. Señorita Lufia, por favor descanse un momento. Yo me encargaré de estos débiles. Su porte llamativo, combinado con la fuerza que acababa de demostrar, realmente transmitía cierto estilo. Lufia negó con la cabeza, estirando ya su brazo de goma. No. Yo también quiero pelear. Acordamos proteger el restaurante juntas. Mientras hablaba, su puño salió disparado como una bala de cañón, Gomu Gomu sin pistola. Golpear. Un pirata que estaba a punto de tenderle una emboscada a Sanji desde un costado recibió el puñetazo en plena cara, volando hasta la mitad de la cubierta como un cometa roto antes de caer al mar con un chapoteo. Sanji. Entonces, luchemos codo con codo, señorita Lufia. Sin embargo, los piratas de Krieg todavía contaban con al menos varias docenas. Con solo 2 personas no pudieron contener el ataque total de los piratas. Los piratas aparecieron desde múltiples direcciones. Algunos atacaron a Lufia y Sanji, mientras que otros intentaron evitarlos para atacar la estructura principal del restaurante marino. En este momento crítico, un rugido se escuchó desde el interior del restaurante. Seguido por un grupo de hombres con uniformes de chef que salen corriendo. Utilizaban todo tipo de armas. Enormes cuchillos de carnicero, cucharones de sopa con mangos largos e incluso grandes tenedores de hierro utilizados para asar a la parrilla. Los 2 que iban delante llamaban especialmente la atención. Uno de ellos era corpulento, tenía una cara feroz, su sombrero de chef inclinado hacia un lado y blandía 2 cuchillos de cocina. No era otro que Patty, quien una vez había golpeado a Jin. El otro era relativamente delgado, de mirada penetrante y sostenía un gancho para carne de mango largo especialmente fabricado. El cuarto chef, carne. ¿Cómo podemos dejar que Sanji y un trabajador temporal peleen solos? Patty gritó, sus cuchillos cortando el aire con un brillo frío. Proteger el restaurante del mar también es nuestra responsabilidad.
Carne agregó. Nunca subestimes a los chefs en el mar. Cargar. Más de 20 cocineros, rugiendo como tigres descendiendo de una montaña, salieron corriendo y se enfrentaron a los piratas. En un instante, la cubierta se convirtió en una escena de espadas centelleantes y metal chocando, llena de gritos de batalla, el sonido metálico de las armas y alaridos. Pero aún no fue suficiente. Los piratas de Krieg todavía tenían la ventaja en número, y entre ellos había verdaderos desesperados. Patty y Carne intercambiaron una mirada y asintieron simultáneamente. «Actívalo», dijo Patty. «Debería haberlo hecho antes», respondió Carne. Los dos se retiraron rápidamente, corriendo hacia el restaurante para tirar de una palanca oculta. Clank, clank, clank. El sonido de la maquinaria en funcionamiento provenía de debajo del casco. Ante la mirada atónita de todos, la cabeza de pez del restaurante marítimo Baratie, este enorme barco con forma de pez, se separó lentamente del cuerpo principal. Aún más increíble fue que la cabeza del pez separada se desplegó en el mar y su boca se abrió para revelar 3 cañones de un negro intenso, mientras ruedas de paletas se extendían desde ambos lados del casco. Se había transformado en un buque de guerra independiente. Los ojos de Luffy brillaron como estrellas ante esa vista. ¡Qué genial! Incluso se olvidó de la pelea por un momento y se giró para gritarle al barco de combate con emoción y envidia escritas en todo su rostro. Un barco transformable. ¡Tan impresionante! Patty gritó a través de un tubo acústico. Sea testigo del verdadero poder del restaurante marítimo Baratie. Sabagasira no. 1. Lanzamiento. Auge. El primer disparo impactó con precisión en los restos cercanos de un barco pirata de Krieg. La cubierta, ya maltrecha, se desintegró por completo bajo el fuego de los cañones, astillas de madera volaron por todas partes mientras los piratas a bordo gritaban y caían al agua. Bien hecho. ¡Qué increíble! La moral del equipo de Baratie se elevó. Patty apuntó el cañón a Krieg, cuya armadura dorada brillaba bajo la luz del sol. «Prepárate, Krieg», rugió Patty. «Te mostraré el poder del restaurante flotante Baratie». Auge. Se disparó el segundo disparo de cañón, directo hacia Krieg. El proyectil explotó en la ubicación de Krieg, envolviéndolo instantáneamente en humo y llamas. Todos contuvieron la respiración. ¿Se acabó? El humo se disipó lentamente. Entonces todos quedaron boquiabiertos. Krieg permaneció allí, completamente ileso. No, no solo ileso. Comenzó a caminar hacia Sabagasira 1. El barco de combate giró inmediatamente su cañón, preparándose para disparar de nuevo. Pero Krieg fue más rápido. Corrió hacia el barco en unos pocos pasos y, bajo las miradas atónitas de Patty y Carne, detuvo la proa del barco con una mano. ¿Qué? Los dos hombres pedaleaban frenéticamente, mientras la rueda de paletas giraba frenéticamente y salpicaba agua por todas partes. Pero el barco no se movió ni un centímetro. Krieg había detenido toda la fuerza de propulsión del barco de combate con una sola mano. Entonces, los músculos de su brazo se hincharon y su cuerpo debajo de la armadura dorada estalló con una fuerza aterradora. Ja 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 ja. Con un solo movimiento de su brazo. Todo el Sabagasira 1, junto con Patty y Carne a bordo, fue lanzado al aire. ¡Ah! Los gritos de Patty resonaron en el cielo. El barco trazó un arco parabólico a través del aire, dirigiéndose directamente hacia el cuerpo principal del restaurante flotante. No está bien. La expresión de Sanji cambió. Saltó al aire instantáneamente, girando en el aire y lanzando una patada voladora. Aplastar. Estallido. Una patada precisa golpeó el costado de la embarcación, alterando su trayectoria. El Sabagasira 1 rozó el cuerpo principal del restaurante flotante y aterrizó en la cubierta extendida. Aunque no se estrelló directamente contra el restaurante, quedó completamente inutilizado y se vio obligado a encallar. Patty y Carne salieron del Sabagasira 1, desaliñados pero afortunadamente sin heridas graves. Intercambiaron una mirada y simultáneamente sacaron sus armas de respaldo de sus cinturas. Patty manejaba un cuchillo de carnicero, mientras que Carne blandía un gancho de mango corto y un tenedor. Entonces será combate cuerpo a cuerpo. Patty se secó el agua de mar de la cara. No subestimes a los chefs, también sabemos manejar cuchillos. Vamos. Dijo Carne secamente. Los dos se unieron a la caótica batalla en la cubierta. Con la incorporación de estos dos jefes de cocina, los cocineros hasta entonces superados cambiaron rápidamente la situación. La batalla parecía inclinarse a favor de Baratie. Pero en realidad la situación no era optimista.
Porque su capitán, Krieg, ni siquiera había hecho un movimiento apropiado todavía. Su anterior demostración de fuerza, dar la vuelta al barco con una mano, ya había demostrado que su destreza personal en el combate no era algo para despreciar. Sin olvidar su armadura dorada, plagada de mecanismos ocultos y cargada con armas devastadoras. Todavía no estaba claro quién ganaría esta batalla en defensa del restaurante. ¡Ey! Una voz clara interrumpió la observación de Krieg. Lufia saltó frente a Krieg, con sus ojos bajo el sombrero de paja fijos directamente en el señor de Leas Blue. Eres demasiado. El jefe Zef te dio comida, y no solo eres un desagradecido, sino que intentas robar el restaurante. Te voy a tirar por los aires, bastardo ingrato. Krieg miró a la chica del sombrero de paja, que solo le llegaba al pecho, y sonrió con desdén. No creas que el poder de tu fruta del diablo te permitirá correr libremente por los mares. Su voz rezumaba desdén. Los consumidores de frutas del diablo son todos terrícolas. Es una completa tontería luchar en el mar. Y. Su mirada pasó junto a Lufia y se desvió lentamente hacia otro lado. Tu debilidad es demasiado obvia. Mientras las palabras caían, Krieg se movió de repente. Pero no hacia Lufia. Levantó rápidamente el escudo redondo y dorado de su brazo izquierdo. De repente, una grieta se abrió en la superficie del escudo, revelando la oscura boca de un cañón. Estallido. No es una bala de cañón. Docenas de lanzas cortas y afiladas salieron disparadas del cañón. Su objetivo no era Lufia. Ni Sanji. Pero, el rincón donde estaban Honbi, Yosaku, Nami, Zoro y Ralph. ¿Qué? Honbi y Yosaku palidecieron en estado de shock. Habían estado en guardia, pero era demasiado tarde para alejar a Ralph y Zoro. Intercambiando una mirada, ambos avanzaron simultáneamente y se colocaron entre las lanzas que se aproximaban. El dios de la espada Yosaku está aquí. Llega el santo espada Honbi. Intentaron bloquear las lanzas con sus espadas. Sonido. Sonido. De hecho lograron cortar las dos primeras lanzas. Pero le siguieron más de una docena más. Ruido sordo. Arug. Los sonidos de las lanzas perforando la carne resonaron uno tras otro. Una lanza golpeó el muslo de Honbi, otra atravesó el hombro de Yosaku. Gritaron de dolor, pero se mantuvieron firmes, sin retroceder ni un paso. Porque detrás de ellos yacía un Zoro inconsciente, un Ralph debilitado y Nami apoyando a Ralph. Honbi. Yosaku. Los ojos de Lufia se enrojecieron al instante. Se giró para mirar furiosa a Krieg. Bastardo. Esa gente ni siquiera está luchando. ¿Cómo pudiste y? Tu ingenuidad es absolutamente ridícula. Krieg la interrumpió y la burla en su sonrisa se hizo más profunda. El mar no es un patio de recreo para un mocoso como tú. Si no quieres que tus camaradas sufran daño, llévatelos y lárgate ya. Mi objetivo nunca fueron ustedes. Lufia apretó los dientes. La sangre fluía de las heridas de Honbi y Yosaku, tiñendo la cubierta de rojo. Pero ella todavía negó con la cabeza. ¿Cómo pude hacer eso? La voz de Lufia era firme. Le prometí al jefe Zef que ayudaría a proteger su restaurante. Y tú, bastardo, atacaste a mis camaradas. Ella levantó la cabeza y en sus ojos ardían llamas de rabia. ¿Cómo pude dejar que te salieras con la tuya? Mientras hablaba, Lufia retiró el brazo y su brazo de goma se estiró hasta el límite. Gomu Gomu. Parece que no entiendes el lenguaje humano, dijo Krieg con frialdad, levantando de nuevo el cañón. Esta vez, el objetivo todavía era Ralph y los demás. Bastardo. Lufia maldijo, y su brazo de goma se desplomó bruscamente. Pero en lugar de atacar a Krieg, se agarró al mástil cercano y se lanzó como una onda. Ella interceptó la trayectoria de la bala de cañón en el aire. Estallido. La bala de cañón explotó frente a ella. No era una bala de cañón común y corriente. Estaba llena de docenas de shurikens afilados con forma de cruz. La onda expansiva de la explosión envió a Lufia volando hacia atrás, mientras los shurikens dispersos caían sobre ella como una flor mortal. Swish, swish, swish. Sangre salpicada. Lufia se estrelló fuertemente frente a Ralph y los demás. Su cuerpo fue cortado por al menos una docena de shurikens y la sangre fluía de las horribles heridas. Se puso de pie rápidamente, encarando a Krieg una vez más. Aunque su cuerpo temblaba ligeramente por el dolor, mantuvo la postura erguida. Una voz sonó detrás de Lufia. Incluso cuando tu oponente es tan despreciable, la voz de Ralph salió del abrazo de Nami. Lufia, ¿todavía insistes en aferrarte a tus creencias? Lufia no se dio la vuelta. Ella simplemente asintió con firmeza, su voz alta y clara. Por supuesto.
No importa cuán deshonestos sean los métodos de mi oponente, puedo protegerlos a todos y luego hacerlo volar. Ella lo dijo con tanta naturalidad y sin lugar a dudas. Esto fue lo más sencillo y lo más correcto del mundo. Entonces, Nami notó que Ralph en sus brazos se cubría la cara con las manos en señal de frustración. A través de los espacios entre sus dedos, Nami vio las comisuras de la boca de Ralph crisparse, como si estuviera riendo o llorando, pero más como una especie de indulgencia impotente. Solo Ralph podía escuchar su monólogo interior. Atrapado con una mujer tan tonta, ¿qué se supone que debo hacer?